En la mañana vamos a trabajar depresión y en la tarde vamos a trabajar ansiedad. ¿Qué vamos a hacer rápidamente en depresión? Antes de entrar en depresión, bueno, eso quedó mal. Antes de hablar de depresión, no es como que los vamos ese día a poner mal y se van a salir contentos, de eso me encargo yo. Pero ese día, antes de empezar a trabajar depresión, vamos a hablar de los trastornos del estado del ánimo según el DSM o los trastornos del humor según el CIE. Entonces, primero vamos a ubicar la familia que se llama trastornos del estado del ánimo y les voy a contar rápidamente qué es una depresión, pero también les voy a contar qué es una distimia, que yo por lo menos les digo, yo creo que en el mundo no hay tantos depresivos como las estadísticas dicen. Yo creo que hay más distímicos, ¿sí? Distímicos es una depresión chiquita que tiene unas particularidades. Entonces les voy a explicar qué es una distimia, qué es una manía, qué es una hipomanía, qué es un mixto. Y de hecho, por ahí por encimita, les voy a contar un nuevo, bueno, nuevo no, pero un trastorno que llegó con el DSM-5, que no lo teníamos antes y llega con el DSM-5, que es la desregulación disruptiva del estado de ánimo. Y es gente que está con irritabilidad crónica. Es decir, hasta hace 10, 11 años nosotros no entendíamos, pero hay unas personas, sobre todo adolescentes, se presenta mucho, que todo el tiempo están irritables, 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 sin una causa aparente. Entonces vamos a mirar un poquitico toda la familia de trastornos del estado del ánimo y luego sí entramos de lleno a ver trastorno depresivo mayor, les voy a contar los criterios, los síntomas, les voy a contar todo lo que hay y cuando ya tengamos claro qué es una depresión, les voy a enseñar, ejemplo, qué es una depresión unipolar y qué es una depresión bipolar. ¿Sí? Ejemplo, los depresivos unipolares son depresivos que el estado de ánimo que predomina es la tristeza. En cambio, hay otros depresivos bipolares que son depresivos que son como planos, que tú les preguntas cómo están y todo el tiempo normal, normal, o sea, no se sube ni se baja. Entonces les voy a explicar todo lo que son trastornos del estado del ánimo, nos centramos en depresión y luego les explico tipos de depresión que pueden haber. Eso en 4 horas, ¿cómo la ves? O sea, de una vez les voy contando. Toca que descansen bien el día anterior. Toca que estén ahí hidratados, porque vamos a ir en 4 horas. Ustedes van a estar entendiendo todo lo que nos imaginan de la depresión. Vamos a hablar algo de fármacos, les voy a enseñar algunas técnicas, vamos a hablar mil cosas. Bien, y luego nos vamos la otra parte de la sesión a trabajar ansiedad. Desde acá, Félix, yo no sé si contarles algo de ansiedad, un chisme, o mejor esperamos a que se inscriban, o la suelto de una vez. Cositas rápidas de la ansiedad que vamos a trabajar ese día. Primero, la ansiedad es el trastorno que más se está presentando después de la pandemia. Ese día les voy a contar por qué, pero por eso les decía ahorita, es importante que nos formemos en ansiedad porque de todos los 300 trastornos que hay, la ansiedad es el trastorno que está más disparado después de la pandemia. Palabras más, palabras menos, ¿por qué? Porque el detonante de la ansiedad es el cambio. Generalmente lo que detona una ansiedad es el cambio. Ustedes ese día lo van a entender, pero muchos de sus pacientes que llegan con ataques de pánico, con fobias, lo que lo detonó fue una situación de cambio. ¿Sí? Eso ha sido así históricamente. Y pensemos que fue la pandemia. La pandemia fue un gran cambio global. Por eso, mucho ansioso que no sabía que era ansioso, porque tenía todos los síntomas de riesgo, pero no se había desarrollado la patología porque nunca había estado expuesto a una situación de cambio. Llegó la pandemia y sacó todos los ansiosos que teníamos. Y como algo que generó, porque todavía estamos en el coletazo de la pandemia, ¿sí? Y ese coletazo va a durar, de hecho, un par de años más, es que no hemos vuelto a bueno, esa normalidad que teníamos antes del 2019, de hecho, no va a volver, ¿sí? Pero como estamos en una serie de cambios, porque llegó teletrabajo, estamos en presencial, estamos en híbrido, los niños estudian un día, hacen otras cosas, entonces la ansiedad siguió y siguió y siguió saliendo. Entonces, lo primero es que nos vamos a entrenar en el trastorno que tiene más frecuencia, que tiene más prevalencia. Y segundo, contarles, y es el otro chisme, que la ansiedad no es nada. Cuando usted me dice paciente ansioso, usted no me está diciendo nada. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una familia.
¿sí? La ansiedad es una familia, no es un trastorno. Y hay 9 tipos de ansiedades. Entonces, la idea es que al final del entrenamiento usted deje de decir paciente ansioso y me diga paciente ansioso de tipo mutismo selectivo, paciente ansioso con ansiedad social, con agorafobia, con ansiedad por separación, con fobia específica, ansiedad generalizada, pánico, estrés postraumático, ¿sí? Paciente ansioso con un obsesivo compulsivo de base. O sea, ese día vamos a entender que la ansiedad es un apellido, pero que luego toca ponerle nombre a eso, que es el eterno problema que yo tengo con los psicólogos cuando trabajo con ellos, y es que me remiten pacientes ansiosos y yo les digo, esa es la mitad de la tarea, ¿sí? O sea, le quedó faltando la otra mitad, casi nada, ponerle nombre al trastorno. Entonces, ese día tenemos 4 horas para entrenarnos en 9 tipos de ansiedades. En la mañana, solo depresión, porque depresión sí es un trastorno, pero ansiedad, como es una categoría, con todo muy atentos, porque van a ser 8 horas que se nos van a pasar así. O sea, arrancamos y usted no se va a dar cuenta a qué horas acabamos el entrenamiento, porque lo que viene es información de todo tipo.